Buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno, aquí estamos. Dio lucha, sí, el trabajo fue duro, muchos meses de insistencia, pero lo logramos. Sí, lo vamos a entrevistar. Él es el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, ex diputado de la altísima dirección del PRM, pero también es la figura de un proyecto presidencial que camina tranquilo con la sabiduría de aquel que sabe, como el doctor Balaguer, que nada tan útil como una cara de hombre paciente, pero bien administrada. Entonces vamos a ver si en estos próximos minutos podemos conocer el personaje, conocer al dirigente político, pero empujarlo a que de alguna manera rinda cuenta sobre su gestión en INAPA. Todo un placer recibir, yo iba a decir Winston Arnold, porque la generación mía cuando lo ve es inevitable que piense en su padre, pero gracias a Dios y a su trabajo él ha hecho algo que es un gran mérito, que es crear un nombre propio cuando se viene de un gran hombre y de un gran político y de un hogar político. Bienvenido, Wellington Arnold. Qué bueno Muchísimas gracias, aquí, Muchísimas gracias, me dio lucha. Tuve que invertir dinero en llamadas. Se me acababan los minutos. Pero lo bueno es que la gente te conoce y sabe que... Pero, gracias. ¿quién es, Wellington, quién es Wellington? ¿De dónde? Sé que vienes de una familia. Hablemos un poco de tu infancia. ¿Tú naciste ya aquí? Sí, nací aquí. Los mocanos son los viejos y santiagueros. Sí. ¿Tú naciste Mi aquí? papá de Estancia Nueva, Moca. Moca, total. Y mi mamá de Pedro García, Santiago. O sea, yo soy aguilucho desde chiquitica. Sí. Pero vengo de una familia del Cibao. Sin embargo, nací aquí el 22 de diciembre del año 1975. Mi papá recién llegaba del exilio, en el año 1970 fue exiliado, pero conoció a mi mamá en el 1966 porque fue administrador de la finca La Cumbre. ¡Guau! Bien atrás. Sí, en el gobierno de Villini. Ese era el 74, eran los 12 años todavía. Sí, en el 75 eran los 12 años todavía. Sí. Winston, Juan Winston, mi hermano mayor, nació en el año 1972 en Estados Unidos. Mi papá fue administrador de la finca La Cumbre en el 66 y La Cumbre y Pedro García, donde era mi mamá, Guadalupe Bisonó, hija de Elpidio Bisonó Jackson, hermano del general Eligio Bisonó Jackson. Elpidio era el... ¿De verdad? Sí, reaccionario, jefe de la policía en Santiago. Mi papá del lado opositor. ¿Y cómo era la vida política en tu hogar? Porque tu mamá entonces era medio conservadora, me imagino, con ese tío y ese padre. El viejo, mi abuelo, era más liberal. Sí, él ideológicamente no coincidía con su hermano. Entonces ahí conoce a mi mamá, pero mi abuela muy con este hombre de mundo, ¿no? Ya mi papá había tenido un primer matrimonio y luego se va a Nueva York mi mamá, la mandan allá y mi papá en el exilio va a Nueva York. Y allá se materializa, se casan, nace Winston, Juan Winston, y luego aquí vinimos, mi papá y mi mamá vinieron a la República Dominicana, en Costa Verde, fue el primer hogar, y luego el INVI de Las Sánchez, y ahí nací yo. ¿En qué momento Wellington Arnold, que como hijo de clase media muy estable, tenía alternativas, en qué momento tú te diste cuenta, no, lo mío es la política, por aquí es que voy? ¿En qué momento que tú recuerdes, por ahí es que voy? Tenía una cercanía con mi viejo, porque fui el que siempre trabajó con él. Vengo del sector agropecuario, del sector avícola, de levantarme a las 5 de la mañana. Yo soy diurno. Por eso, en principios del gobierno, el presidente me escribía a las 2 y 3 de la mañana. Y yo, pero ven acá. Preguntando, yo me duermo a las 10 y media. ¿Usted está despierto? No, estoy aquí cantando. Yo le devolví a las 5, 5 y media. Porque yo soy madrugador.
Qué bien. Aprendí muy temprano con mi padre, trabajé muy de cerca con él, administrando el negocio familiar, ¿Cuál era la profesión de Winston? agrónomo y abogado. Era agrónomo. Y él tenía el vínculo con Hipólito 78, Fueron 82. muy amigos, pero mi papá fue un hombre Pero muy él no cercano, trabajó con muy Hipólito. cercano al el doctor José Francisco Peña Gómez Sí. y a Jacobo Magluta. Eso es una historia. Peña le dice a mi papá, trabaja con Jacobo. Y mi Porque yo papá, recuerdo haberlo visto en mis años de agrónomo cuando era joven y haberlo visto en agricultura. sí, porque Me lo él habrá fue un hombre del visitado sector algo. agropecuario todo el tiempo, producción de Ok. plátano, huevo, cerdo, ganado, ese era el área nuestra, ¿no? Ok. Ahora, yo, como trabajaba muy de cerca, viví en un hogar. Yo, Pues tu mamá es político también. mi mamá también, imagínense, eso es algo, mi formación también, abogado, soy politólogo, tengo un máster también en desarrollo humano y en economía y políticas públicas. Por eso estabas en la era el presidente de la Comisión de Desarrollo humano. Oh, ya. Entonces, al trabajar con mi viejo, al vivir en un ambiente político, pero Claro, una política que como bien tú conoces, que tú Sí, te sí. tiras a viejo, pero tú no eres tan viejo, que tú no eres de esa generación, porque mi papá era del 43. Entonces, conociste la formación y la manera de hacer política en esos tiempos. Yo llegaba con mis hermanos del colegio y a veces teníamos que comer a las 3:30, a las 4, porque ya esos compañeros, porque mi casa siempre fue una embajada, Pablo. Llegaban los compañeros y mi papá obligaba prácticamente a la gente a comer sin hambre. Y había que cocinar de nuevo para nosotros entonces sentarnos, poner los pies debajo de la mesa. Y yo viví eso. Acompañé a mi padre en el año 94 en ese recorrido por todo el territorio nacional, porque él trabajó con Peña. Mi papá en el 90 sale al PRI con Jacobo, Sí. después de haber sido secretario general del PRD. Recuerda aquel discurso en el Palacio Nacional, en el pleno gobierno de Salvador Jorge Blanco. Mi papá, el apoyo partidario al gobierno es mi papá que expresa y él es el que tiene la palabra, el discurso en el Palacio Nacional en ese momento histórico. Y una relación dentro, fue suplente síndico de Peña Gómez, ministro en el gobierno de Salvador. Luego, en esa división, va con Jacobo, porque después que Peña le dice a mi padre que trabaje con Jacobo, en otro momento dice, no, Winston, soy yo. Pero ya la palabra empeñada pesa mucho en un tipo de esa formación, de esa estirpe, como Winston Arnaud. Pero hay un tema. Y ahí voy conmigo. Pero hay un tema interesante. Tú eres Arnaud Bisonó. Eso da clase media, media alta, con abuelos ricos. Sin embargo, yo he notado, porque yo, además de que los periodistas hablamos mucho, es bueno que observemos más, de que tú tienes una muy fácil comunicación con la gente, las bases populares, como que te sabe un poco enviar esa señal. ¿De dónde a ti te viene? Porque, insisto, naciste en un hogar sin carencias, sin lujos, pero, y muy, como te digo, muy bisonó, muy Arnaud, de esos buchuitos de moca, de esos hinchaditos de moca, igual que los vanilés. Sí, ¿de dónde te viene? Explícame un poco eso, porque te he visto interactuando, e incluso en lo de tu proyecto presidencial, me dicen que el que tiene más fuerza en las bases eres tú, que esa es tu fortaleza. Me dicen a mí, yo no, por favor, por favor. Parece que está bien informado. La verdad es que es algo, yo diría, hablábamos fuera de cámara, que uno es el reflejo de los padres, no de lo que te dicen que haga. Wellington, recoge la ropa, sino lo que uno ve. El ejemplo es lo que uno más percibe, lo que uno más absorbe. Sin embargo, me reuní con un expresidente, después te digo, en estos días, y me decía, mira Wellington, yo siento porque hay algo que es hormonal, hay algo que uno nace, hay algo que uno tiene, que tú te das cuenta cuando tienes una empatía natural con la gente, cuando te gusta hacer algo, eso sale de manera orgánica, como se dice ahora. Espontánea. Espontánea. Exacto. Y ciertamente viví siempre en ese mismo ambiente, desde muy pequeño, en la parte deportiva, igualmente en mi vida completa. He sido una persona normal, de
de carne y hueso, que siempre he tenido esa empatía y que me gusta poder solucionar conflictos, contribuir desde que tengo uso de razón a que las cosas se hagan bien y a que haya una armonía. Soy una persona de consenso. Yo podría lo más difícil es uno mismo hablar. No, pero hay que hacerlo. Pero la realidad es que para mí es algo natural y así he recibido ese mismo afecto en más de 25 años de carrera política, porque ya cuando yo iba como presidente de la juventud a los municipios del país, los compañeros se paraban a dar su discurso. Primero decían 20 cargos. Yo soy secretario general de la zona y 5, miembro del comité distrital, miembro del comité municipal, miembro del comité ejecutivo nacional y soy un roble porque tengo 20 años de militancia política. Yo digo, estuve en New York, en la seccional en estos días, y yo digo, me miro y digo, pero ven acá, pues ya yo soy un roble, porque yo tengo 25 años y ahí la gente se ríe. Tú tienes 25 años. Claro, y mi mensaje es tan directo con los compañeros porque lo mío es anécdotas casi con todos, los de mi generación, los más jóvenes, los más viejos, porque tú heredaste también los amigos de tu papá, los de la generación, de tu papá y los que somos un poquito más jóvenes que tu papá. Entonces hay ese vínculo. Con la salvedad que los liderazgos no se heredan, Pablo. Los liderazgos no se heredan. ¿Ha sido difícil crear tu propio nombre? ¿Ha sido difícil? Pienso que como mi padre muere en el año 1998, un día de inocente mariposa, 28 de diciembre, que mucha gente pensaba que era un relajo. Claro. Sin embargo, volviendo atrás, en el 94 recorrí todo el país porque mi papá tuvo que volver a empezar de cero. Imagínate, fue uno de los personas de mayor peso político, venía de ser presidente de la juventud del PRD, secretario general, era un jefe, sale y cuando regresan del PRI ya está el codeo. Mi papá tuvo que empezar a ser jefe de la avanzada política con Peña Gómez, recorrer el país, pero rápidamente por su capacidad de trabajo, ¡pum!, ya fue de los 5 que Peña Gómez nombró: Hugo Tolentino Díaz, Atoy de Cans, Rafa Gamundi, Milagro, Fello, él. Esa era la Grandes Ligas. Retorna. Bueno, entonces yo tenía ese ambiente de cómo se practicaba la política de manera solidaria, el compañerismo. Mi papá no tenía hora, yo no sé cómo le daba el tiempo para hacer tanto bien. Mi papá era un hombre de armas a tomar, pero era una persona muy humana, era una persona muy alegre. Tú le veías la cara, tú que lo conociste, Pablo, creías que era un tipo aburrido, pero no, mi papá era un alma de Dios, una gente muy buena. Ahora, todas las posiciones que he logrado fueron obtenidas luego que él muere. Desde ser secretario general de un comité de base en mi barrio, en la zona I5, en el Sánchez Quisqueya, a ser miembro de la dirección de la región sur, miembro de la dirección del distrito de la juventud, vicepresidente, miembro de su comisión ejecutiva, presidente nacional de la juventud del partido hace 20 años. Luego fui jefe de campaña a nivel presidencial en el 2008 de la juventud. Electo primera vez diputado en el 2010, jefe de la avanzada política y director político nacional de campaña, que te voy a dar un dato. Ese cargo me lo inventé yo y yo escribí cuáles eran sus atribuciones. El primer director político de campaña en la República Dominicana fue tu amigo Wellington Arnold. De ahí para adelante fue un cargo que ya se utiliza para dar espacio en los procesos. Digo, también Peña era un especialista en repartir cargos. Claro, ya fueron en el 2012. Luego fui director político en el 12 de campaña, donde todos estos cargos me dieron la oportunidad de recorrer todo el territorio nacional, conocer ya no a los dirigentes juveniles que se formaron conmigo, sino ya esa dirigencia, una generación mayor a la mía. En el 16 fui también director político nacional de la campaña de Luis Abinader. En el 2019 ya compito. Y en ese trayecto fui 4 veces miembro de comisiones organizadoras de convenciones, donde me caractericé por solucionar conflictos. Y en el 2019 compito desde la oposición ya por la candidatura presidencial con el expresidente Hipólito, con el hoy presidente Luis Abinader. Detente ahí, que hasta ahí te quería llevar porque evidentemente que tienes un proyecto político que va caminando.
La pregunta viene a cuento del problema que tenemos aquí, que es el meollo uno de los principales males de la política dominicana, es lo caro que es hacer política. ¿Cómo se hace una persona sin fortuna, repito, una persona de clase media, pero que no es sin fortuna, para tener un proyecto político? Ha sido difícil, incluso a veces enfrentando a personas que sí tienen esas inmensas posibilidades. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y lo que es peor, ¿cómo tú te haces con esos vínculos con las bases partidarias en los campos más apartados que yo te he visto trabajando en Casa del Caray? Pues, ¿cómo es eso? Háblame un poco de la parte económica. ¿Cómo tú llevas ese desafío? Antes de llegar, hablaba con un amigo que me decía, me estaba hablando de la carretera Cañita, el Ceibo, Miches. Cañita Miches es Atomayor, provincia del Ceibo, que hay una falla, una cosa. Y yo le pregunto, ven acá, y dice, no, porque yo estuve en Matapalacio. Y digo, ¿y la carretera en Matapalacio? Ya está buena. Y sí, le digo, no, tú sabes que para allá en Matapalacio hay que pasa por el antiguo ingenio, y él se ríe. Entonces me dice, yo no le podría preguntar eso a otro compañero por el conocimiento de todo el territorio al detalle. Yo pienso que lo más valioso y que tal vez no se pudiera cuantificar económicamente, ¿qué valdría 25 años de carrera política recorriendo todo el territorio nacional, conociendo cada rincón, recorrer palmo a palmo el país? Yo pienso que esa es mi principal fortaleza política de cara al futuro, porque todavía estamos en una etapa embrionaria de eso, todavía la ley no permite ya abiertamente uno estar en ese proceso, y para mí lo más importante y de lo que depende realmente que el PRM se mantenga en el poder, Pablo, es que todos los que tenemos responsabilidades, no de boca. Yo le dedico más tiempo ahora al trabajo institucional de INAPA que a cualquier otra cosa. Eso es fundamental, porque la gente tiene que seguir validando que nosotros gobernamos mejor. ¿Cómo yo me hago con el tema? Bueno, como tengo ese recorrido, he cultivado relaciones primarias con mis compañeros. Yo fui a Estados Unidos a una invitación que me hizo la Fundación Rancheros Ausentes, que precisamente era para agradecer que le pusimos el agua a los ranchos de Babocico, una comunidad que ellos han construido 500 viviendas. No me lleves tan rápido, porque tú dices como si tú me dejabas como fuera Cañafisto o Boca Canasta de Baní. Dime qué es eso, en qué provincia queda eso. Eso Espérate. queda en la provincia de Santiago. Ajá. Eso es una comunidad que pertenece a Sabana Iglesias. Okay. Los rancheros son de la sierra, una comunidad dominicana con mucho poder que han puesto a nosotros en alto, tanto como los vanilejos allá en Lawrence, Massachusetts. Sí. Pero el NSA, que es la National Supermarket Association, es dirigida por dominicanos. Y hay un bisonó, Claro. que es un líder, debe ser algún tío tuyo cercano, Todos lejano. somos Sí, familia. blanquitos, hinchaditos de por ahí, sí. Uno más cercano, otro más lejos. Sí, Pero sí. la verdad es que me invitan a ese encuentro, el 13 aniversario de la fundación, con más de 1000 integrantes, una cena de gala, y yo, cuando me llaman para reconocer que llevamos el agua, yo fui claro, yo dije, hay que reconocer y agradecer al presidente Luis Abinader, que fue el que hizo el compromiso y me dio las instrucciones, porque no se puede ser mezquino. Ahora bien, cuando supieron mis colegas o las personas afines conmigo que iban a Estados Unidos, fueron más de 5 legisladores y yo no tuve que darle un centavo, ellos pagaron su pasaje y fueron, porque hay un vínculo primario, hay una relación más allá de un tema de momento, es un largo tiempo compartiendo en política, y eso es algo muy importante, la solidaridad y el nivel de compromiso cuando tú tienes una carrera política que tú asumes con tu gente. Esto es muy importante, Pablo. Algo que le ocurre a un compañero que trabaja conmigo, me ocurre a mí. Y eso pesa mucho. Y en este contexto, en la coyuntura que se vive hoy, y más
de una organización con un periodo y iniciando otro, pesa mucho el compromiso, la confianza, la cercanía. Entonces, lo que le cuesta a otros mucho, a mí me cuesta mucho menos. Porque si te fijas, si haces un ejercicio de lo que, obviamente eso viene mañana, eso es bueno recalcarlo, porque la gente inclusive nos puede estar viendo, mira, esta gente hablando de eso. La verdad que estamos en tiempo de gobernar y gobernar bien, pero estamos conversando hoy, ¿verdad? Y hay que hablar de todo, ¿no? Claro, claro. Y la verdad es que esa inversión de tiempo de todos estos años pesa mucho, porque la República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, Pablo, para tú conocer cada rincón de este país, eso requiere tiempo. Pero tú eres director de INAPA apenas el 2020, va a ser 5 años. Correcto. Y luego, antes de eso, habías andado con el partido, que con tu papá, que la cosa. Muy bien, pero mira, en el PRM, salvo Roberto Fulcar, pocos al nivel de ustedes compiten en el conocimiento, la cercanía con las bases de esa organización. E insisto, y no es solamente por lo de INAPA que te obliga, es verdad, pero que tú tienes 4 años y pico en el cargo. Ese feeling para conectar, porque yo te he visto interactuando y he visto también a Roberto Fulcar, e insisto, claro, Roberto es un guaguaguá militante, a pesar de su doctorado y su cosa, él es un guaguaguá feliz. Pero ¿de dónde, cómo tú explicas el que tú puedas mantener esa buena comunicación, como que no se sienta el otro que está hablando con un funcionario o con un jefe? Pienso que eso es en la forma de ser, Pablo. Tu mamá es un poco así, porque tu papá tenía cierto carácter, ¿eh? Tu papá era chévere, pero Winston también tenía. Mi mamá es una persona extremadamente calmada y que le gusta la solución de problemas. Mi mamá no le gustan los conflictos. Y yo siempre digo que en esa parte, porque yo le dije en el 2016 al presidente Abinader, cuando ya me dio la responsabilidad, en ese momento era candidato, de dirigir, ser director político, yo le comenté, ¿cuál es el principal problema que tenemos en la campaña? ¿Cuál es el conflicto más difícil? Sí. Y me dice, bueno, en Barahona no se reúnen Montero, que hoy es diputado, y Edgar Félix, que hoy es el presidente del partido. Y yo, déjame eso a mí. Fui a Barahona, los reuní y eso es historia. En Santiago, en el año 2022, yo fui miembro de comisión organizadora desde el año 2005, que recuerdo que me tocó Puerto Plata, organizar las comisiones. Sí, es verdad que estaba un muchacho en el 2005. Claro, yo voy a cumplir 50. Por eso te digo. Sí, porque yo era presidente de la juventud del partido, pero desde ahí fui miembro de la dirección política del PRD en su momento, todos esos años, miembro de comisión organizadora. Okay. O sea, yo fui... Es un trabajo constante. No es ahora desde el INAPA que yo conozco el país, yo lo conocía mucho antes. Ahora me ha dado la oportunidad de ir más al detalle. Tú no te imaginas cómo yo le he enseñado a muchos alcaldes y funcionarios dónde quedan los acueductos, dónde están los ríos, dónde están las obras de toma, porque la verdad que esto se hace en las afueras de las ciudades muchas veces, las plantas de tratamiento de aguas residuales aún más, o sea que ha sido todo un proceso. Y ciertamente ese trayecto me ha permitido yo consolidar todo lo que he venido desarrollando en todos estos años. Y pienso que eso es un tema, Pablo, sin embargo, de la formación de uno. Sí, pero hay algo que a mí me llama la atención. Tú estás muy bien rankeado en cuanto a popularidad a lo interno de ese partido, pero a nivel de encuestas, yo noto como que la discusión se centra mucho, primero en el primer lugar de casi siempre de David Collado. Luego está el caso de Carolina y Yayo, que más o menos por su amistad, como yo lo siento bastante cerca, Carolina tiene el apoyo de su padre. Entonces la discusión como que se ha quedado muy por ahí. Guido tiene
sus fuerzas, que la demostró en Grandes Ligas compitiendo con el propio presidente. Te hablé de Roberto Fulcar y el vínculo con las bases. Doña Raquel todavía está, uno siente que sí, pero que no, como que eso tengo yo que hablarlo con ella cuando la señora vicepresidenta me lo permita. Pero de repente yo noto a abuelito un poco rezagado en términos demoscópicos, decimos los sociólogos, o sea, en términos de encuesta, de vender el proyecto en términos de popularidad. ¿Por qué esa estrategia que yo te siento como haciéndose el niño para que lo carguen? ¿Tú ves? Eso es como dicen popularmente, eso es así Sí. Porque, mira, veo que tú y yo estamos cuidando nuestra recuperación y nuestro sueño. Yo recuerdo que el 27 de febrero sale una de esas encuestas y me preguntan en pleno escenario, yo que voy a hablar de los logros, hemos colocado 1.7 kilómetros de tuberías diarios en los 4, casi 5 años que nosotros tenemos al frente de INAPA, y salta un periodista y me dice, bueno, ¿y qué es esto de esta encuesta? ¿Qué sé yo qué? Y lo primero que a mí me surge, yo, préstame mi celular. Le presento el celular y tú sabes que esto mide el estrés. Sí, claro. Y yo, lee ahí, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto está el estrés? 0.13. Ese es mi estrés. La verdad es que eso, la convención es en el año 2027. Hay estrategias válidas que se utilizan en estos procesos que cada quien la hace de la manera que entienda que pueda tener un resultado. Algunos piensan que haciendo encuestas, por ejemplo, hay algunos que piensan, bueno, vamos a invisibilizar a este, porque de repente yo prefiero competir con aquel, y este conozco que es peligroso. Pero yo no te encuentro en algunas encuestas, no, es que incluso de trabajo. Es que no me ponen. No, ni siquiera. Eso es parte, te estoy comentando, de estrategias válidas. Pero que está extraño porque siendo objetivos, uno está bastante informado y uno sabe, no te voy a decir, óyeme, que tú te... Pero mira tu pueblo, por ejemplo. Ajá. ¿Qué representación allá tú le atribuyes a Santos Ramírez y a Luis Báez? Santos está muy bien. Y Luis Báez el muchachito. Y Luis Báez el jovencito, que me recuerda a su tío Luis Báez. Que sacó 33,000 votos. Sí. En Peravia. Sí. Pero Santos está muy bien. Ajá. Entonces, cuando toda esa dirigencia entonces cuando esa gente ven que no me ponen una encuesta, por ejemplo, o cuando tú vas a cualquier territorio, para no entrar en esos detalles, lo que hace porque son procesos, como te digo, válidos, que tú puedes utilizar, porque ahora mismo cualquier medición que se haga, que se pregunten, ¿por qué usted vota hoy? Eso es hoy. Y el proceso de convención es en el 2027. Sí, lo que pasa es que me llama la atención porque tú te haces el bebé para que te carguen, porque, por ejemplo, el poder que tú tienes, la aceptación que tú tienes en lo que llaman el poder municipal, está ahí para que la vea el que le dé su real deseo. Entonces, una persona que tiene números tan altos en el poder municipal, alcalde, vicealcalde, ese tipo de cosas, de repente yo no lo veo y siempre veo la misma gente, aquí como que hay algo extraño, tiene que haber alguna estrategia. Si tú, que tienes muchos amigos, dices, bueno, un día de esto, déjame yo medir algo que no sea con ningún interés, tú que no lo tienes, y tú mides ya quiénes son los que van a votar en un proceso interno. Bueno, un padrón del PRM, van a votar los PRMistas, van a elegir su candidato, y haces ese ejercicio y posiblemente obtengas la realidad. Porque obviamente uno que está en esto mide mensualmente y sabe exactamente cuál es el posicionamiento de cada quien. Ahora, yo te repito, eso es válido. Cada quien elabora y ejecuta una estrategia. Okay. Y tal vez yo lo haría, bueno, yo sé que X es una persona que cuenta con el cariño, que conoce toda la maquinaria del partido, que tiene estructura hace muchos años. Yo no quiero que X se visualice. A X ni me lo ponga, porque yo prefiero competir con Y. Sí. Porque Y, de repente, este es un país con características que conocemos, que tú eliges a tu contrario. Entonces, es una estrategia que mandan los buenos asesores. ¿Cuál es el tema? Bueno, que resulta que
B no quiere, yo soy Z. B no quiere competir con Z, quiere con B, a la Z. Pero B quiere competir, que se crea que competir con B, o A con B, pero no quiere que Z se vea. Pero entonces todas las otras letras tampoco quiere que Z se vea, claro, porque prefieren estar donde está Z. Entonces es un juego, pero es un juego válido. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de críticas, no estamos hablando diciendo que un candidato no es bueno o estamos haciendo campaña sucia entre compañeros. O sea, que eso para mí es algo propio de los procesos que son válidos, que no me molestan. La dirección dura del PRM está en capacidad de aceptar una posible victoria de David Collado.